Y terminamos coronando esta actividad, desde luego, con su presentación sobre la constitucionalización del proceso civil, para lo cual vamos a llamar al magistrado Henry Damián Almanzar Cuevas, que va a leer la semblanza de nuestro exponente, el magistrado Bernabé Morissette Fabián. A la mesa de honor, gracias por corresponder la invitación. El licenciado Bernabé Morissette Fabián, egresado de la Universidad Tecnológica del Cibao, UCATESI, también tiene una especialidad en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura, posee diploma de estudios avanzados del programa de doctorado de Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha, en España, y estudio de maestría en Derecho y Libertades Fundamentales y su garantía de la misma universidad. También concluyó con éxito la maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. En el ámbito docente se desempeña como profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en el área de Derecho Constitucional, coordinador y docente de la Escuela Nacional de la Judicatura en la misma rama, y es miembro del Comité de Capacitación de Capacitadores en dicha Escuela Nacional de la Judicatura. Es autor de diferentes temas, obras, como podemos encontrar las medidas cautelares y las sanciones, ejecución en la justicia penal juvenil, el amparo en el contexto de las nuevas tendencias del proceso civil, por qué yo, ciudadano, debo conocer la Constitución, amparo judicial de los derechos fundamentales en la sociedad democrática, niños, niñas y adolescentes en el ámbito del proceso penal, constitucionalización del proceso penal. También ha publicado espacios en diferentes medios de circulación nacional, como son los periódicos y la revista Gaceta Judicial, charlista en diferentes instituciones, invitado. Creo que para nosotros es un placer tenerlo aquí, aprovechar la presencia, sobre todo ustedes, aprovechenla, porque es una persona muy capacitada en ese tema, se lo decía en las aulas. Es un joven que se ha dedicado al estudio del derecho constitucional, ahí que actualmente también forma parte como vicepresidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional. También está terminando estudio en El Salvador y en la misma área del saber. Bueno, con ustedes, sin más preámbulos, el magistrado de el presidente de la Corte de Niños y Niñas Adolescentes del Departamento de La Vega. Gracias, Henry. Buenos días. Hace ya un buen tiempo que Henry me pidió invitación para venir a compartir en este día tan importante para ustedes y para la universidad, en el que presentan sus trabajos finales. Realmente leen todos los currículos, leen el currículum con muchísimos detalles, y a mí quizá lo que me gustaría es que un día me conociera, como decía Mario Benedetti, refiriéndose a su padre, cuando decía que era alquimista y buena gente, que me conozcan por abogado y buena gente, y de ahí nos pasemos. Gracias, Henry, por la presentación. La parte que no pongo en el currículum, pero la que más disfruto, son las charlas que doy a grupos que no son abogados y que no son estudiantes de derecho, sino sectores de la sociedad, juntas de vecinos, estudiantes de escuela, profesores, y con las que me he recorrido toda la frontera del país, desde Pedernales hasta Montecristi, casi pueblo por pueblo. Me falta uno en Elías Piña que tengo todavía pendiente por visitar. Me convoca Henry, yo voy a cerrar el teleprompter porque no lo necesito, ¿verdad? Me convoca Henry a conversar con ustedes acerca del proceso de constitucionalización del proceso civil. Espero que no se me duerman porque me dijo que espera hasta la 1 de la tarde. Espero ser lo suficientemente ameno como para que los ojos no se cierren, que los párpados no se cansen, y así podamos tener un conversatorio. Que no sea un monólogo, yo voy a hacer una presentación, luego si ustedes tienen alguna pregunta, me la hacen, y si no me la sé, la anoto para buscar la respuesta y volver cuando se cierre el próximo ciclo, ¿verdad? Y darle la respuesta. Hablar de la constitucionalización del proceso civil necesariamente tiene que plantearnos primero qué es el proceso, en términos llanos, en términos simples, qué es el proceso, cómo se desarrolla el proceso, cuáles son las formas del proceso, qué es lo que hemos aprendido acerca del proceso civil en sentido estricto.
Para que la memoria no me falle, tomé una nota aquí acerca de a qué se refiere el proceso. El proceso en sentido general se refiere a la estructura de la actividad jurisdiccional, a los nexos que median entre los actos, los sujetos que lo realizan, la finalidad a que atienden, los principios a que responden y los derechos que otorgan o tutelan. Eso es el proceso. Fue la única nota que anoté. Después lo otro voy a ver si la memoria no me falla. Y quisiera distinguirlo acerca del procedimiento, para poder entender este proceso de constitucionalización. El procedimiento se refiere a la sucesión de actos en su puro aspecto externo. Fácil. El proceso es el todo. El proceso, decíamos, es ese nexo entre las partes y es esa obligación que tiene el juez en la solución del conflicto. El procedimiento son los distintos aspectos que entraña el proceso. Tenemos un procedimiento de ejecución, tenemos un procedimiento para la imposición de medidas precautorias, tenemos un procedimiento para el embargo, tenemos un procedimiento para el divorcio, para recuperar la felicidad después de que la hemos empeñado con la firma de un papel. Si se quiebra, si encontramos que se perdió, que quedó empeñado, entonces tratamos de recuperarlo y para eso utilizamos un procedimiento, el procedimiento de divorcio. Pero el proceso en sentido general abarca todos estos procedimientos. Y uno de los temas que nos han invitado en las aulas universitarias a tratar con cierto empeño es el de la forma que toma el proceso y el de la forma que toma en cada uno de los procedimientos y si estas formas obedecen al marco que la Constitución diseña. Y cuando no obedecen al marco que la Constitución diseña, entonces invita a ajustarlo y a colocarlo de conformidad con la necesidad de satisfacer el valor justicia. La naturaleza del proceso tenemos que verla desde el punto de vista instrumental, pues el proceso no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar ese fin. El proceso también debemos verlo como una creación artificial. Es una creación del legislador. Y dirán ustedes, bueno, pero todas las leyes son creación del legislador. Pero marquemos una distinción necesaria. Los derechos, en su sentido material, no son creados por el legislador. El legislador lo que desarrolla son leyes de reconocimiento de esos derechos. Los derechos existen porque sí. Esa corbata, bueno, no sé si hace alusión a algún partido político, pero esa corbata es suya porque usted la compró. El legislador podrá regular el modo como usted use esa corbata, las formalidades para transferirla, pero la corbata es suya. Podrá incluso hasta inventarse situaciones en las que usted no puede usar la corbata. Recordemos una ley de tiempo de Trujillo, no me pregunten el número que ya lo olvidé, estuve allí cuando se estuvo redactando pero ya lo olvidé, de tiempo de Trujillo, que prohibía llevar el saco sobre el brazo y sancionaba con privación de libertad a la persona que, poseyendo un saco, poseyendo una chaqueta, se la quitara en la calle y la colgara sobre el brazo porque la chaqueta se hizo para llevarla puesta. Si usted no podía llevarla puesta por el calor, mejor que no la sacara a la calle. La chaqueta era de su propiedad. Lo que pretendía, una ley dictatorial, una ley propia de ese régimen, la traigo solo como, no como algo bueno, sino como alusión a lo que el legislador se da el lujo de hacer en ocasiones, con el goce de un derecho material existente. El legislador lo que hizo fue regular el modo en cómo no debía llevarse. No decía si usted la podía usar al revés, si la podía llevar sucia, si la podía llevar limpia, el tema era que no podía quitársela. No sé si Trujillo tendría alguna fábrica de chaquetas en ese tiempo, pero la ley reguló el uso de esa propiedad. Pero no declaró la propiedad. La propiedad existe porque sí. La libertad existe porque sí. El legislador declara luego algunas circunstancias importantes para que esa libertad se pueda disfrutar o para que esa propiedad se pueda usar. Pero el derecho existe, el derecho en sentido material. La libertad usted la goza hasta que no transgrede el orden público, hasta que no transgrede una norma jurídica preestablecida. Inmediatamente violenta ese parámetro, su libertad se pone en riesgo. En cambio,
Desde el punto de vista del proceso, el legislador lo diseña de cero. Parte del goce de la propiedad y genera procedimiento para que usted, cuando se vea perturbado en su propiedad, pueda alcanzar el goce pleno. Genera procedimiento para que, cuando usted facilita algo de su propiedad y quiere recuperarlo, se dirija a los órganos que la ley diseña para recuperar el goce de su propiedad. Le presta dinero y el legislador le diseña un procedimiento para que usted recupere aquello que prestó. A usted le perturban su propiedad y el legislador diseña procedimientos para que usted expulse, para que usted recupere el goce pleno de su propiedad. El procedimiento no existía. Existía la venganza. La venganza es el típico procedimiento natural para recuperar aquello que consideramos arbitrariamente despojado. Pero la venganza no es el estado natural que queremos. Queremos un sistema que pueda orientar hacia la restauración de la paz a través de formas civilizadas. Entonces el legislador diseña esos procedimientos y por eso decimos que el proceso es una creación artificial. Es una creación, es una situación generada por el legislador para permitir que de forma civilizada restauremos los derechos y restauremos la paz que se ha perturbado. También el proceso se ve como una técnica desde el punto de vista de su naturaleza. El legislador está obligado a estructurar dentro de esta técnica procesos que sean compatibles con la Constitución. Si ustedes observan, el Código de Procedimiento Civil está lleno de técnicas. Cómo se inicia la acción con el vínculo de la instancia, dice cuál es la técnica para dirigir la instancia, qué debe contener, qué debemos decir, quién la debe comunicar. Dice que es un técnico que debe comunicarla, el alguacil, el ministerial. Dice cómo debe comunicarla y cuándo esa comunicación puede quedar viciada si no cumple con determinados parámetros. Entonces, en la realización, en la elaboración de esa técnica, el legislador debe procurar que la misma sea compatible con los principios y con las garantías que dispone la Constitución. Un elemento importante en el proceso de constitucionalización del proceso civil y de todo proceso es entender que la justicia emana del pueblo. Así dice la Constitución. Pero sobre todo, que no la dicta el juez por voluntad propia, que no la pronuncia el juez por convicción particular, sino que la pronuncia en nombre de la República. Los españoles dicen en nombre del rey. Si ustedes buscan una sentencia española, van a encontrar en su encabezado siempre en nombre del rey. Es una monarquía y obviamente el rey simboliza la continuidad del Estado, la continuidad y unidad del Estado español, como monarquía que es. Aunque escuchaba el otro día a un locutor, abogado por cierto, hablar de la República de España, que nos llamaba poderosamente acá, que pasó la República de España. Cuando fui de inmediato a buscar la noticia, a ver si habían derrocado la monarquía. Pero no, seguía con Juan Carlos allí. Se había aplicado. Sí. Don Juan Carlos seguía allí y digo, bueno, espérate, entonces fue el locutor que se equivocó, pero como muy sabiondo, abogado, no sé cuánto, digo, a lo mejor soy yo que estoy desactualizado. Pues la sentencia se pronuncia, la justicia se administra en nombre de la República. Y eso no es un simple decir. No es un simple decir. No es un lujo que se le pone a la sentencia en su encabezado. Es la autoridad, es la legitimidad que se le otorga al juez para su pronunciamiento. Hay un tema que discutimos mucho en derecho, el asunto de si el juez es un legítimo representante del pueblo. Toda vez que por representante siempre consideramos a aquel a quien le otorgamos poder para representar. Y en las urnas le otorgamos poder a los órganos de elección. Legisladores, presidente de la República, vicepresidente, autoridades municipales. Sin embargo, el juez no cuenta con ese voto otorgado por el pueblo. Y sin embargo, la Constitución lo asume en el marco del diseño que hace de los poderes del Estado como un representante del pueblo. Pues la representación deviene precisamente
en esa autoridad que le da la Constitución de hablar en nombre de la República. Y la legitimidad sobre esa autoridad está en la forma en cómo dicta la sentencia y en el contenido de la sentencia, en la motivación de la sentencia. Que la sentencia diga en nombre de la República es un factor precisamente de constitucionalización del proceso, de todo proceso. No es la labor antojadiza del juez, no es la decisión de la ganancia del juez. Por eso el juez no compromete su responsabilidad cuando dicta la sentencia, porque no lo hace en nombre propio, sino que lo hace en nombre de la República. Destacar en este sentido que corresponde exclusivamente al Estado la potestad jurisdiccional. Ojo, tenemos múltiples procedimientos que se pueden llevar a cabo fuera de la jurisdicción. Ahora estamos hablando de la resolución alternativa de disputas, en la que un juez no necesariamente participa. Están los procesos de arbitraje. Pero en todos y cada uno, el diseño que hace el legislador del proceso debe contemplarlo y debe darle la autoridad específica. Y en todos y cada uno, el resultado final debe estar sometido a una autoridad judicial en uno u otro caso. Pero la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente al Estado. Es el Estado quien tiene el monopolio de la jurisdicción, es el Estado quien tiene el monopolio de la coacción activa de las libertades, es el Estado el único justificado para limitar derechos a través de los procesos que diseña. Y como es el Estado el único autorizado, entonces los procesos que diseña deben estar ajustados al marco constitucional. El proceso también debe ser visto como un conjunto de normas que regulan la conducta del juez y de las partes. Las partes son las que inician el proceso civil. Las partes son las que ponen en movimiento la acción. Por vía de consecuencia, las reglas procesales tienen que imponerse en un primer lugar a las partes. Las partes son las dueñas del conflicto en el proceso civil. La instancia que lo vincula se hace a expensa del juez. Por vía de consecuencia, las normas procesales, conforme a la Constitución, se imponen en un primer lugar a las partes. Pero cuando llegan al juez, también obligan al juez y someten al juez a su imperio. Y aquí una distinción necesaria. El proceso civil, por tradición, emana del sistema francés en la República Dominicana. Nuestra madre patria jurídica es Francia. De hecho, la jurisprudencia a mediados del siglo pasado decía que cuando hubiera duda acerca de la interpretación de una norma jurídica, se acudiría a la interpretación que se hace en la madre patria jurídica, Francia. O sea, nosotros no teníamos capacidad para crear ante la duda, sino que pues, debíamos acudir por allá. Y es sano, eso es propio del soft law, practicado muy temprano en la República Dominicana. El soft law es el derecho suave, el derecho maleable, y que en derecho constitucional se predica con mucha frecuencia. Es el derecho que me permite acudir a las fuentes extranjeras a través del derecho comparado para moldear la aplicabilidad de una norma jurídica que me resulta en todo caso dudosa, y veo cuál es la tendencia que se sigue en otros países, sobre todo en países que tengan similitudes culturales con la República Dominicana, el país de que se trate, para procurar que esa interpretación que hago acerca de esa norma jurídica sea la más adecuada. Tomar en cuenta siempre esto cuando vayamos a ver un referente jurisprudencial extranjero. ¿Cuál es la cultura de ese pueblo? ¿Cuál es la costumbre de ese pueblo? ¿Cuáles son las similitudes que tenemos con las circunstancias que allí se dan para entonces hacer operativo ese referente jurisprudencial en la República Dominicana? De repente estamos tomando como referente una jurisprudencia, porque ya con Google allí podemos hacer maravillas, de un tribunal árabe. Y resulta que las realidades entre estos países árabes y la dominicana pueden ser diferentes. Entonces tenemos que saber aclimatar el referente jurisprudencial para hacerlo presente en la República Dominicana. Pero el legislador, el juez dominicano de su época, o sea, en los años 30 me parece que es el referente jurisprudencial, decía que
debíamos acudir a la madre patria jurídica Francia para las interpretaciones que hacíamos cuando la norma fuera dudosa. Pues refiero a Francia por un tema muy específico. Francia descubrió la Constitución último que nosotros, aunque hizo Constitución primero. Los franceses dicen con mucho orgullo una multiplicidad enorme de constituciones y un solo código civil, un solo código de procedimiento civil. Sabemos que Francia entró varias veces, pasó varias veces de república a monarquía, si tenemos el conteo de la primera, segunda, tercera república, y cada cambio suponía una constitución, pero tanto dentro de una monarquía como dentro de una república también se sucedían multiplicidad de reformas constitucionales, y ellos con mucho orgullo dicen un solo código civil y un solo código de procedimiento civil. Y esto así porque Francia se centró todo su quehacer jurisdiccional en el marco del legiscentrismo, en el marco de la labor del legislador. Y no necesariamente el Código de Procedimiento Civil y de Instrucción Criminal caminaba en el mismo rumbo de la Constitución Dominicana, de la Constitución francesa, perdón. Lo mismo ocurrió en la República Dominicana cuando adoptamos en 1844, con su posterior traducción en 1884, los códigos franceses. No necesariamente caminaban el mismo ritmo, no necesariamente llevaban el mismo rumbo. Las disposiciones del Código de Procedimiento Civil con unos formalismos cerrados. En cambio, la Constitución enarbolando el valor justicia. En cambio, la Constitución enarbolando la potestad en 1844 del juez de cualquier materia, incluida la civil, de cuestionar la ley. En Francia eso no estaba permitido. No se podía cuestionar la norma jurídica. Recordemos a Montesquieu con sus célebres expresiones: el juez es la boca muda que pronuncia las palabras de la ley. Pues ese era el esquema francés hasta los años 40 del siglo recién pasado. El legiscentrismo, la norma jurídica que resuelve el todo, y la Constitución, bien, gracias, es una norma diseñada, destinada a establecer la organización del Estado y la potestad de las autoridades, y de paso podía contener derechos fundamentales, de paso, pero todo estaba concentrado en el sistema legal, todo estaba cimentado en el sistema legal. Y allí la necesaria distinción. La República Dominicana, digo, nació con una constitución de pantalones largos. La República Dominicana nació con una constitución que su artículo 35 decía que no se podían hacer leyes inconstitucionales, ni decretos ni reglamentos contrarios a la ley. Allí un esquema de fuente, allí una prohibición al legislador, una prohibición a los distintos centros de producción normativa, en cuanto a los decretos y los reglamentos, de que no podían ser contrarios a la Constitución. Por otra parte, decía en el artículo 125 de la Constitución de 1844 que el juez no podía aplicar leyes inconstitucionales, ni decretos ni reglamentos contrarios a la ley. Entonces, podía el juez, pero no lo hacía porque lo que habíamos aprendido, bueno, de hecho, los códigos se mantuvieron en francés desde el 44 hasta el 84, señal que los abogados y los jueces lo que sabían era francés y lo aplicaban en ese idioma. El ciudadano ni se enteraba de lo que estaba pasando. Usted está acusado de estar acusado. A usted lo estamos procesando por un proceso. Ni se enteraba de lo que estaba pasando. Nos acostumbrábamos tanto al tema de que solamente los números de los artículos eran lo que se entendían, que todavía seguimos acusando a la gente de artículos y no de hechos. Usted está acusado de estar acusado. Una interesante obra que les recomiendo para la lectura. Nosotros le estamos comenzando a ser pininos en el derecho, lo vamos a graduar pronto, ¿verdad que sí? Es El proceso de Franz Kafka. Se lo recomiendo, no se canse. La obra por rato hace como que uno quiera dormir, pero precisamente hace que uno quiera dormir porque el proceso se duerme. El proceso de Franz Kafka. Hay una película grabada en los años 40, blanco y negro obviamente, larga como ella sola, que es una narración exacta del libro. También se la recomiendo y no se duermen. Busquen su palomita, manténganse cerca de la nevera para ir buscando, para que caminen de vez en cuando, pero si la consiguen, vean. El proceso. Así simple, el proceso. Franz Kafka. Kafka con K y F. Kafka. Sí, no es...
Efectivamente, se sabe el color, espero que se sepa el contenido ahora. Pues bien, leerlo para ver cuál era la dinámica del proceso y cuál sigue siendo en muchos casos la dinámica del proceso. Un sistema que enreda al usuario, que enreda al procesado y que solo se entera de que está acusado de ser acusado. Que solo se entera de que está en el proceso porque tiene derecho a un proceso, pero no a salir del proceso. Y eso es lo que tiene que evitar la Constitución. Que el proceso se convierta en un círculo vicioso en el que usted no tenga una brújula, no tenga un norte. El proceso tiene que iniciar en un punto y visualizarse en ese punto en que inicia cuál es el final. ¿Cuál es el final? Y el formalismo en el que enredamos el proceso y en el que nos quedamos los dominicanos, porque los franceses transformaron su legislación, aunque decían un solo código de procedimiento civil, pero con múltiples reformas. Un proceso en el que nos quejábamos constantemente de que duraba años, años y años. Un proceso. Bueno, si buscan en la jurisprudencia de las Cortes Europeas de Derechos Humanos, vamos a encontrar precisamente a Francia condenada en multiplicidad de ocasiones por violación al debido proceso. Una violación al debido proceso que surgía precisamente de la aplicación de las normas jurídicas vigentes en Francia, que no tenían en modo alguno el principio de celeridad incerta, que no tenía en modo alguno el principio de justicia pronta y oportuna, que son principios constitucionales incertos. Y así mismo heredamos nosotros el proceso. Asimismo vemos que todavía la Suprema Corte de Justicia está fallando casos de los años 90. Procesos que han subido, que han bajado, que han vuelto y que han dormido. Y eso narra Frank Kafka en su obra. Un proceso que se duerme, en el que los pasillos son enormes y no tienen dirección, en el que los papeles se acumulan y no saben lo que dicen, en el que todo el mundo le habla como Cantinflas porque nadie le da una razón. Y la constitucionalización del proceso civil tiene que tender precisamente a erradicar esos males, a erradicar esa situación en la que usted le dice a su cliente: yo voy a demandar, y él no sabe qué es lo que te va a hacer. En la que usted demanda al otro y el otro no se entera de qué es lo que está pasando. Se la lleva un abogado, el proceso se da al margen de las partes y solamente se enteran cuando llega la sentencia de ejecución. El proceso es de las personas, el proceso es de la gente. La primera tarea que tiene, por ejemplo, un abogado norteamericano es de decirle a su cliente cuáles son las alternativas visibles de cómo finalizar el proceso, cuáles son las posibilidades de éxito que se tienen en un proceso civil, para darle las mejores recomendaciones. Por eso ustedes ven con mucha frecuencia a los abogados negociando en aquellos países más organizados, negociando porque se dan cuenta que el andamiaje probatorio que tienen no es suficiente. Presionan, pero saben que si van a juicio de fondo no van a llegar con buen éxito al final. Ponen en riesgo los intereses de su cliente y se ven obligados a negociar. Se ven obligados a sentarse en la mesa de negociaciones, porque el proceso debe tender a un fin específico, que es el valor de justicia. El proceso debe tender a una finalización en tiempo oportuno. Un cambio que necesariamente se opera por la constitucionalización de los procesos, sobre todo el proceso civil, es el tema de que si el proceso es un derecho, si la gente tiene derecho a un proceso, a una tutela judicial efectiva, también ese derecho debe ser posible de ejercer conforme a la voluntad de las partes. Ojo, voluntad de las partes no es violación a la ley, no es violación a las normas de debido proceso, lo veremos en un minuto. Es un derecho de acceso a la justicia, pero no necesariamente de sujeción, y no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, al proceso. Usted tiene la posibilidad, el derecho de participar en el proceso, usted tiene la posibilidad de acudir cuando le convocan, pero también puede renunciar en algún momento a esta posibilidad. Hay acuerdo, la conciliación, la renuncia. Ocurre simplemente que usted, siendo el demandado, no acude, que el proceso siga su curso. A lo que queda sujeto sí es a la sentencia final. Pero a las distintas fases del proceso, usted acude si quiere. No lo van a llevar a terapia.
como parte de esa libertad que usted tiene para participar del proceso. Los males del proceso que se identifican, y aquí un poco para las bondades, se ha dicho tradicionalmente que generar procesos judiciales, generar procesos formalistas, atenta contra la economía, toda vez que en la medida en que el proceso se desarrolla, aquellos bienes jurídicos que quedan afectados por el proceso limitan su movilidad y limitan su productividad. El ojo del amo engorda el caballo. Cuando usted le nombra un secuestrario judicial, automáticamente el bien que queda secuestrado se aparta del ojo del amo, se aparta del ojo del dueño, que es el que le interesa que produzca. El secuestrario puede estar interesado en que produzca, pero no lo mismo ni es igual, diga usted. Entonces, una de las cosas que se critican es esta. Otro tema es el de la temporalidad. Digamos, si la parte pudieran resolver sus conflictos de manera directa, el tiempo a lo mejor se reduce. Pero el problema es que las pasiones, cuando los procesos se dirigen entre las partes encontradas, se desbordan. Y al desbordarse las pasiones, el orden público puede quedar también amenazado. Y la venganza puede hacerse presente. En este sentido, se justifica entonces, amén de esas críticas que se le hacen, que se elaboren normas procesales que permitan a las partes entenderse sin enfrentarse de manera directa. Que se lesione un poco la economía, se detenga la productividad de un bien, se limite la productividad de un bien, que el tiempo juegue su rol para evitar que el orden público, que la paz social, que la integridad de las partes se vea lesionada. En este ámbito, el juez tiene un carácter gestor. Y aquí una máxima que me imagino que ustedes habrán escuchado en sus clases, la iuri no vicuria. Como en ese papel gestor que tiene el juez, si bien principio, como el principio dispositivo, indica que las partes son las dueñas del proceso, imponen al juez ceñirse a los pedimentos de las partes, las partes le planteen. Recuerden la prohibición que tiene de tallar ultra petita y extra petita. El principio de iura no vicuria le da un papel activo al juez, toda vez que el juez es el que conoce el derecho. Y fuera de la variación, la prohibición que tiene de variación de la naturaleza del proceso, en el marco de la aplicación de la ley y en el marco de la interpretación de la ley, el juez tiene ese carácter de gestor. Al juez le corresponde, y no puede delegarlo a las partes, el gestionar que el proceso cumpla con las garantías de vida, que el proceso se lleve a cabo en el marco de las disposiciones normativas que constitucionalmente sean aplicables. Va a ser la primera hoja, ahora que estamos terminando. No, pero nada más son dos. Todo esto con dos hojas. En este orden de ese carácter gestor del juez, una herramienta básica, pues bien, una herramienta básica con la que cuenta el juez en esta tarea de gestor a través del principio de iura no vicuria es precisamente el campo de los principios constitucionales. El juez, cuando aplica la ley, cuando escucha a las partes, cuando le da naturaleza jurídica a los hechos que las partes le llevan, tiene como herramienta para ajustar todo aquello a una solución justa los principios rectores del proceso, que al final de cuentas son los principios constitucionales. ¿Y qué son los principios? Bueno, diría un autor de nombre Robert Alexi que los principios son normas de optimización, que los principios optimizan la regla jurídica a fin de que la regla jurídica alcance el rol que le corresponde. Los principios son vagos, no es que no trabajan, es que su contenido es tan amplio, es tan indefinido, que la única palabra que puede definirlo es vaguedad. Cuando se intenta definir un principio, se está provocando una limitación al mismo. Cada vez que una norma jurídica intenta darle un contenido específico a un principio, está matando su generalidad. Y el principio con esa generalidad lo que hace es adaptarse a las circunstancias.
y al juez le toca observar de la norma jurídica aplicable, si es que la hay, tenemos que hace mucho que intentó resolver esta cuestión, de los hechos que se le plantean y de las circunstancias del caso, tomar los principios para que todo esto satisfaga el valor justicia. Digo que hace mucho que esto trató de resolverse, porque recordemos que el Código Civil, creo que el artículo 4 o 5 dice que ningún juez puede dejar de aplicar, puede dejar de cuestión de negación de justicia, que ningún juez puede dejar de fallar pretextando insuficiencia, oscuridad o ambigüedad de la ley. Son pena de negación de justicia. Eso se escribió en 1804 en Francia. Los franceses no lo leyeron, nosotros tampoco. Pero allí lo que estaba precisamente era el mundo de los principios haciendo su aparición. Si ningún juez puede dejar de fallar pretextando insuficiencia, ambigüedad u oscuridad de la ley, son penas de denegación de justicia, le estaba diciendo, cuando se plantea el caso, usted tiene que buscar hasta donde no hay para resolverlo. Y cuando la ley es insuficiente, cuando la ley es oscura o cuando la ley es ambigua, lo único que le permite al juez fallar el caso son los principios. Un caso de naturaleza civil para que veamos el contexto en el que estoy planteando este elemento de constitucionalización del proceso civil. El caso Frick vs. Palmer, 1887, Ciudad de Nueva York, Corte de Apelación de Nueva York. El nieto, que sabe que su abuelo en su testamento le dio vocación hereditaria, le asignó una partida allí. Diría yo, especulando, que el nieto y el abuelo en algún momento se habrán peleado, habrán entrado en desacuerdo, y el nieto sospecha que el abuelo puede desheredarlo, puede modificar el testamento del que tiene conocimiento y desheredar, especulando. El nieto adelanta la apertura de la sucesión. ¿Cuándo se abre la sucesión? El nieto adelanta la apertura de la sucesión. El nieto entonces es acusado de asesinato. Es condenado por la muerte de su abuelo, que es a la postre su causante. El abuelo no había modificado el testamento. El nieto está preso, otros parientes del abuelo, creo que unas hijas, abren el proceso de partición y el nieto interviene desde la cárcel para que a él le den la parte que dice el testamento que le toca. En la República Dominicana no habría ningún problema allí, eso está resuelto. La indignidad resolvió el problema. La indignidad resolvió el problema. Pero ¿qué ocurre? Ustedes saben que Estados Unidos es un estado compuesto. Multiplicidad de estados, cada uno se da su propio ordenamiento jurídico y que sea bueno. Todo eso lo sabemos. Además, muchos de los que están aquí van a Macy's a comprar. Y se fotografían con su bolsa así de Macy's. Fotografías también en los museos y ese tipo de cosas. Pero también queda bonita la de Macy's. Vale el comercial. Pues, Nueva York, el estado de Nueva York, en su Código Civil no contemplaba la indignidad como causante de exclusión del heredero que realizaba un atentado en contra de su causante. No la contemplaba. Por vía de consecuencia, este muchacho que había adelantado la apertura de la sucesión tenía todo el derecho de heredar, porque la ley no lo excluía. Si no lo excluía, había que darle lo suyo. Y allí los jueces se enredan en esta maraña del proceso, en el sentido de que la ley no lo excluye y ellos no pueden pronunciar su exclusión. Pero ¿qué pasa con este muchacho que ha provocado la apertura de la sucesión con el asesinato de su abuelo? Y llegan a la conclusión de que deben aplicar una máxima que no está en la ley de manera formal, un principio que no está en la ley de manera formal, pero que por ser principio corresponde al sistema legal. No está escrito de manera formal. Y ellos acuden al principio de que nadie puede prevalerse de su propia falta para de allí derivar consecuencias jurídicas en su favor.
y deciden con el voto contrario de dos de los jueces legalistas, de dos de los jueces positivistas, que dicen que no, que como la ley no lo excluye, él debe heredar. Pero la mayoría de la Corte aprueba que no debe heredar, precisamente por aplicación de ese principio, de que nadie puede prevalecer su propia falta para derivar de ello consecuencias jurídicas en su favor. Así operan los principios. Operan para hacer efectivo el valor justicia. Y estamos hablando de un proceso de naturaleza privada. Estamos hablando de la última voluntad del testador, expresada en el documento que debe operar pura y simplemente como lo dejó el testador. Expresado en un documento que no estaba viciado de ningún tipo de legalidad en su origen. No había ilegalidad en el testamento en su origen, pero sí había una situación ilegal que daba origen a su apertura anticipada. Y por medio de los principios, los jueces neoyorquinos resuelven la cuestión. Dicen, no, usted no tiene derecho a heredar. Porque simplemente desconocen el testamento. Y así operan los principios, para optimizar la aplicación de las normas jurídicas. Y al juez de lo civil le toca procurar, por el principio de Iora Nubicuria, que se optimicen las normas que va a aplicar, pero que esa optimización siempre esté conforme con la norma constitucional. Otro principio de especial trascendencia en el campo del proceso es el principio de seguridad jurídica. La seguridad jurídica implica que a usted no le afecte la situación existente por normas o disposiciones futuras. Que las leyes que nacen ahora, que los actos que nacen ahora, no afecten sus situaciones del pasado. Que las prerrogativas que usted adquirió bajo el amparo de una norma anterior no queden modificadas por la actual. Pues en el marco del proceso civil en sentido estricto, esta seguridad jurídica hace alusión tanto en el curso del proceso con el principio de preclusión como con la finalización del proceso con la irrevocabilidad de las cosas juzgadas. Recordemos que el principio de preclusión en el proceso civil implica que los actos se cumplen en una etapa determinada y que el proceso no se retrotrae a esa etapa que ya se superaron. Cada etapa del proceso debe cumplirse y debe cerrarse. Allí entonces el principio de seguridad jurídica tiene que operar. Pero también y sobre todo en el marco del carácter irrevocable de la sentencia. Por seguridad jurídica, usted, como usuario del sistema de justicia, necesita que la sentencia sea firme y ejecutoria. Y que no vuelva atrás si ya se cerraron todas las vías de recurso. Y cuando digo todas las vías de recurso me refiero a todas las ordinarias y extraordinarias. Ya la sentencia es irrevocable, ya no hay manera. Ya pasó por el Tribunal Constitucional y hasta la Corte Celestial la examinó. Entonces hay que ejecutarla. Hay que ejecutarla. En cuanto a las formas del proceso, debemos indicar, en este proceso de constitucionalización, que las formas del proceso no son malas porque sí. El hecho de que haya formas no quiere decir que esto genere una situación de inconstitucionalidad ni de retardo. Las formas del proceso no son malas porque sí, sino que son malas en la medida en que impiden la realización del valor justicia en todas las etapas. Cada vez que una forma del proceso tienda a retardar de manera irrazonable, debe ser saldada por el juez. Cada vez que una forma del proceso tienda a plantear requisitos irrazonables, le toca al juez procurar saldar. Le toca al juez procurar hacer que esa forma no se convierta en una retranca para la justicia. Pero ojo, que no se pretenda que se violente el derecho de defensa. Que no se pretenda arrabalizar la justicia, que no se pretenda meterle una velocidad X al proceso que impida que la dinámica se desarrolle
de manera adecuada para airear el proceso debidamente. Hay una labor probatoria que debe ejercerse. Hay una labor argumentativa que debe ejercerse. Hay un derecho de defensa que debe satisfacerse. Entonces, todas las formas del proceso deben tender a satisfacer esa labor. Permítanme un excurso y me salgo un poco del proceso civil y vuelvo al proceso penal. No sé si recuerdan que en tiempo atrás en la República Dominicana se estuvo consumiendo, dijo que estaban entrando, no sé si se estuvo consumiendo, pero se dijo que estaban entrando unos productos chinos conteniendo una sustancia a la que llamaban, creo que melamina, que es un producto para la fabricación del plástico. Y que luego una empresa china le estaba introduciendo, creo que era una pasta dental, también había una leche involucrada. Pues en China, al ver que se escandalizó el mundo, hacen la investigación y llegan a la conclusión de que el ministro de Salud había dado la autorización para que esos productos salieran de China y se produjeran y salieran de China. Pues, según cuenta la noticia que vimos en el periódico, el médico chino fue acusado, porque también parece que se demostró que recibió unos centavitos incrementaron su cuenta, no se dijo que pedía ahí, pero que se incrementaron su cuenta y no tenía justificación de cómo esa cuenta se había abultado. Pues a este señor, según cuentan las referencias noticiosas, lo procesaron, o sea, lo acusaron, lo procesaron, el tribunal de alzada revisó la decisión y la sentencia fue ejecutada. La sentencia fue a pena de muerte. El tema está en que entre el momento de la acusación y el momento de la ejecución de la sentencia habían transcurrido 30 días. Eso es justicia pronta y oportuna. El problema es que la ejecución era irreversible porque fue a pena de muerte lo sentenciaron. 30 días entre el momento de la acusación y la ejecución de la sentencia, con revisión del Consejo de Estado, con revisión de la sentencia incluso, todo incluido. ¿Cómo se realizó la actividad probatoria allí? Mínimo necesita una entidad como la Cámara de Cuentas que se tome un chingo más de tiempo auditando. Eso digo usted, yo. Pues la forma del proceso debe entender precisamente a esta realidad. Y las formas del proceso están gobernadas en la República Dominicana por los artículos 68, 69 y 74, no sé si se lo habían dicho, de la Constitución. Sí le habían dicho que el 74 también participa de la Constitución. El 68 habla acerca del marco general de las garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales a través de los mecanismos de tutela y protección que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley. No dice allí que el juez de lo civil está incluido, ¿verdad que no? Todos los poderes públicos están involucrados. Entonces, el artículo 69 recoge una serie de ítems, una serie de mandatos relativo a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Allí hay una discusión en torno a cuál es más amplio de la tutela judicial efectiva o si el debido proceso, en la que no nos ponemos de acuerdo en ese sentido. Lo que sí advertimos es que el debido proceso no solamente se queda en el ámbito jurisdiccional, no solamente se queda en el ámbito del proceso judicial, sino que precisamente el numeral 10 del artículo 69 lo desborda, estableciendo que el debido proceso opera tanto en el ámbito de los procesos judiciales como en el ámbito administrativo. De manera que, y recuerden que los procesos tienen aspectos administrativos también, que el juez despacha cosas que no son realizadas en juicio y que no son realizadas dentro del proceso. Entonces también deberíamos abarcar esa parte. Pero también los órganos administrativos que están llamados a dictar órdenes, a establecer disposiciones, a administrar personal, a administrar recursos, están sometidos también a esas reglas del debido proceso. Esta regla del debido proceso contiene, les decía, también la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva opera en un marco muy específico. Opera en el marco de la jurisdicción. Opera cuando el juez actúa. Opera cuando usted se acerca al tribunal y entra. No cuando está afuera, no cuando está en la puerta. Opera cuando ya usted entra al sistema de justicia. Y la tutela judicial efectiva abarca todo el proceso, desde que entró hasta que salió. Siempre que esté en el marco de invocar alguna participación del juez. Siempre que su proceso todavía tenga aspectos que el juez debe decidir,
Usted está dentro de ese marco de la tutela judicial efectiva. Y la tutela judicial efectiva obviamente se sirve de todas las reglas del debido proceso en el marco de la jurisdicción. Y este artículo 69, me imagino que también lo habrán leído, estudiado y discutido, habla de un derecho a la justicia accesible, oportuna y gratuita. En el marco del proceso civil se ha discutido mucho el tema de la gratuidad de la justicia. Toda vez que vamos al tribunal tenemos que comprar unos sellos, tenemos que comprar un recibo, tenemos que pagar un dinero para el depósito de la instancia, tenemos también que registrar los actos, tenemos que pagar las conclusiones, teníamos que pagar la recusación, teníamos, ¿verdad? ¿Todavía se paga la recusación? Sí. ¿No hay una decisión que dice que ya la recusación no se paga? La fianza para la recusación puede quedar en constitución. Pues busquen que el Tribunal Constitucional le mandó a decir a ustedes que hay una declaratoria de inconstitucionalidad sobre el tema de la fianza por recusación, como dice el magistrado Almanza. ¿Por qué? Porque se ha considerado que es un derecho del ciudadano, un derecho de las partes, el tener un juez imparcial. Y cada vez que dude de la imparcialidad del juez, debe tener derecho a cuestionar. Y ese cuestionamiento, si está sometido al pago de una fianza, es inútil. Si usted no tiene dinero para pagar la fianza, entonces tiene que quedarse con su juez del cual usted duda de su imparcialidad. Imagínense que usted lo vio comiendo con una de las partes por allí, se han convertido en comensales. Saben que ser comensales es una de las causas de recusación y de inhibición. Y ser comensales además que compartir el pan sobre la mesa. Asume inteligentemente el legislador francés y el dominicano por añadidura que aquellos que comparten el pan son íntimos. Usted no le muestra cómo usted mastica a todo el mundo, salvo cuando mastica un chico, ¿verdad? Cuando comer era un privilegio en aquel tiempo, hoy en día no. Bueno, dice Leonce que cuando comer era un privilegio. Pues usted comparte la mesa solo con sus íntimos. Y si comparte la mesa solo con sus íntimos, aquel que se dio comiendo con usted se presume íntimo. Y si se presume íntimo, entonces la imparcialidad podría estar minada. No porque usted esté seguro de que le van a fallar en contra y le van a fallar a favor de aquel, sino porque se presume la intimidad. Entonces, usted tiene derecho a cuestionar aquello. Usted tiene derecho a que un órgano superior examine si ese juez realmente es el juez natural e imparcial que debe conocerse. Entonces, en ese ámbito, la gratuidad parece que ha llegado. En el otro aspecto que decíamos de los impuestos, de las cargas, de las conclusiones, allí la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa. Lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia en varias ocasiones, en casos de recurso de casación, pero también lo hemos visto en decisiones de tribunales extranjeros, como el Tribunal Español, también la Corte Constitucional Colombiana, decir que la gratuidad en los procesos no queda minada, no queda lesionada cuando el Estado impone cargas y gravámenes por servicios. Y lo justifican en el sentido de que la justicia es un servicio que el usuario quiere que se lo sirvan con calidad, y que la calidad solo se satisface con la inversión económica, y que la imposición de cargas y gravámenes, cuando no son irrazonables, están justificadas para garantizar la calidad de ese servicio. Eso han dicho esos tribunales. Podríamos estar en contra o a favor. Esa es la justificación que se ha dado. La Suprema Corte de Justicia viene en algún momento a decir que la gratuidad quedaba satisfecha porque el juez no le cobraba al usuario directamente, sino que pura y simplemente eran cargas y gravámenes que imponía el Estado para que la justicia como servicio se pudiera servir con dignidad. Pero el tema es que parece que la conclusión generalizada es que la gratuidad no se ve minada con que usted tenga que pagar cargas e impuestos por servicios que recibe. Hay aspectos en los que la gratuidad está garantizada de manera absoluta, pero por mandato de la ley. Y aquí el tema de las garantías, que ustedes en la jurisdicción de lo civil la conocen con frecuencia, o sea, el amparo, la vías datas.
la ley 137-11 del Tribunal Constitucional, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Procedimiento Constitucional, habla en el artículo 7 de una gratuidad absoluta. Y el mandato es expreso: no se cobrarán ni impuestos, ni cargas, ni gravámenes por concepto de los procesos constitucionales. Ese es el mandato. De manera que el amparo debe quedar libre de todo gravamen, que la falta de 2 centavos no sea el obstáculo para usted ejercer una acción de amparo. La justicia accesible tiene que ver precisamente con la liberación de los requisitos y formas que obstaculicen su acceso. En el marco de la justicia constitucional, si bien hay una carga de formalidades para el ejercicio de la acción de amparo, sobre todo, el artículo 87 de la ley 137-11 libera de esas cargas cuando la persona no tiene aptitud para redactar la instancia, como si la gente redactara directamente sus instancias. Hay que buscar un abogado para que vea. El abogado le dice: no, mira, ese amparito, tú sabes, sale por acá. Pero el artículo 87 dice que cuando la persona no tiene actitud para ejercer una acción de amparo, iba donde Henry, el magistrado Henry también Almanza, allá en Moca, que se abrazó muchísima gente, con gente que llegaba a sudar, le decía: ampáreme que me están buscando. Entonces dice la ley que el juez le dice a la secretaria que le va a dar acta de que esa persona está presentando una situación en la que hay un amparo. Verifica que se trata de un amparo y a partir de allí tiene 3 días para dictar el auto de citación y comienza el proceso. De manera que se permite abiertamente, sin la presencia de un letrado, para el inicio de la acción de amparo. El acceso a la justicia tiene que ver con eso. Tiene que ver con la liberación de trabas innecesarias, o trabas innecesarias e irrazonables. Porque la instancia, el vínculo que nace con la instancia, está justificado en el hecho de que su contraparte debe enterarse de lo que usted demanda, de lo que pide y de las pruebas que presenta con respecto a su pretensión, para poder ejercer adecuadamente el derecho de defensa. No todas las formas son malas, reitero. Hay formas que están justificadas para satisfacer el derecho de defensa, para satisfacer el contradictorio y para satisfacer la oralidad. La presencia de las partes ante el juez, el principio de inmediatez, está justificado precisamente en la satisfacción del principio de oralidad, de que todo se discuta y todo se discute. Y sigue el artículo 69, derecho a ser oído. Ojo que aquí con el artículo 69, y me ayuda el León, me ayuda Henry, me ayuda el tío, me ayuda la mesa directiva completa. El artículo 69, numeral 2, varió en cierta medida lo que prevé el artículo 8 de la Constitución anterior. El artículo 69 habla del derecho a ser oído. Toda persona, decía la Constitución anterior, toda persona tiene derecho a ser oído o debidamente citado. Le voy a leer el de ahora. El derecho a ser oído dentro de un plazo, toda persona tiene el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley. Muchas cosas hay, pero me quedo en el debidamente citado. ¿Dónde se fue? ¿De dónde le sale a usted de pronunciar un defecto? Hay jueces ya que lo están haciendo así. ¿Eh? Pero, o sea, mi pregunta es esa. Desde el punto de vista constitucional, ¿de dónde le sale que una persona que haya sido citada y no puede ser condenada? Desde el punto de vista constitucional, dice, derecho a ser oída. Antes decía, derecho a ser oída o debidamente citada. ¿Eh? Debidamente citada. Por lo menos ahí no está. Mi papá me enseñó a que nunca dijera que no estaba, porque me mandaba a buscar la cosa. Me decía, mira, búscame tal cosa que esté en tal sitio. Yo veía, eso no está ahí, y él iba a lo encontraba. Iría para acá, obviamente, ¿verdad? Entonces, él me enseñó a decir, yo no lo vi. No que no está, yo no lo vi. Entonces, me explicaba dónde podía estar y yo volvía. Pero yo no lo vi ahí en la Constitución. El debidamente citado. Pero toda persona tiene derecho a ser oída. Ojo, muchas múltiples jurisprudencias pueden ayudar en el sentido de que la citación es una herramienta que sirve para demostrar la oportunidad que le di a la contraparte de ir al tribunal a expresar sus pareceres sobre mi demanda, sobre mi acción. ¿Por qué? Al final de cuentas, decíamos cuando comenzaba, no se trata
de estar atado al proceso, sino de un derecho de participación en el proceso. Y si es un derecho que tengo de participar, los derechos usted los ejerce y los goza cuando quiere. Usted tiene derecho a alimentarse, tiene derecho a la alimentación, pero usted puede hacer ayuno, puede hacer huelga de hambre. Usted tiene derecho a la salud, pero usted puede decidir no ir al médico. Usted tiene derecho a demandar en la reparación de los daños y perjuicios, pero usted puede decidir no hacerlo. Tiene derecho a cobrar lo que le debe, pero puede caer en gracia, puede darle pena, puede advertir, bueno, esa persona realmente, y no demandar. Entonces, como el derecho que tengo a participar del proceso lo gozo, si quiero, salvo el proceso penal, ojo, como es una facultad que tengo la de acudir a la jurisdicción, entonces, a través de la citación, se demuestra de mi parte, que soy el demandante, que di cumplimiento a mi obligación de convocarlo a usted para ser oído. Y si usted no acudió, es porque decidió no gozar enteramente ese derecho. Pero en la Constitución ahora no está el debidamente citado. No está. Hasta donde he leído, hasta donde he revisado. No me la he leído entera, pero los nombres de los legisladores no lo he visto. Esa parte la he obviado, no sé por qué. Ah, bueno, Henry me está haciendo una señita allí. Bueno, le decía que el artículo 74, igual con el derecho al recurso que tiene 69, el artículo 74 también forma parte de esta dinámica de interpretación de la norma, y ya dije que tienen derecho a la alimentación, que está diciendo Henry, puesto que establece los parámetros que el juez civil, penal y laboral debe tomar en cuenta para la interpretación de los derechos fundamentales, y dice que los derechos fundamentales no tienen carácter limitativo, allí el bloque de constitucionalidad que todos conocemos, que se trata de normas que no están materialmente en la Constitución, pero que por su naturaleza, por el bien jurídico que tutelan, pertenecen a la Constitución, y eso permite que el juez, a la hora de interpretar los derechos fundamentales, pueda acudir a otras prerrogativas que no están allí en la Constitución e integrarla al bloque de constitucionalidad y tutelarla como si estuvieran materialmente en la Constitución. Otro tema que tiene el artículo 74 y que hablan de la constitucionalización de este proceso es la reserva de ley, y que informa al juez que solo por ley pueden los derechos fundamentales regularse y limitarse. Esto implica que cualquier otro acto que no se llame ley, que no sea formalmente votado por el Congreso en forma de ley, y recuerden que el Congreso tiene facultad de dictar reglamentos y resoluciones, igual que otros órganos del Estado, no son efectivos si están limitando el ejercicio de un derecho fundamental. De manera que cualquier forma del proceso que quiera plantearse mediante reglamento o resolución deviene inmediatamente en una cuestión que se puede discutir desde el punto de vista de su constitucionalidad. Está el tema de los tratados y pactos internacionales que adquieren garantía constitucional cuando contienen derechos fundamentales que por vía de consecuencia integran este bloque de constitucionalidad. Y el numeral 4 de este artículo 74, que establece que los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales desde el punto de vista más favorable. Y la ley 137-11 especifica allí, parece que el aire va a haber que hacerle un poquito de... prestarle atención al aire acondicionado, porque estamos sudando. Pues sí, desde el punto de vista del principio de favorabilidad, señala la ley 137-11, desarrollando ese numeral 4 del artículo 74, que cuando una norma infraconstitucional, o sea, una norma que esté por debajo de la Constitución, tutele de forma más efectiva un derecho fundamental, esta norma que está por debajo de la Constitución será la aplicable aún desconociendo o aún dejando de aplicar la Constitución, digo, no dejando de aplicarla porque es la misma Constitución la que está mandando ese principio de favorabilidad. Lo que está diciendo ahí es que la norma infraconstitucional va a operar aun cuando diga algo contrario a la Constitución desde el punto de vista de satisfacer más los derechos fundamentales. Ya cierro, solamente me faltan 4 puntitos. No, me salgo alguno. Y me voy con el tema de las acciones de tutela contra los actos jurisdiccionales. Aquí esto es una espada de Damocles sobre el juez de lo civil, pero también es una advertencia de vigilancia a las partes. Como abogados que estamos litigando, la ley 137-11 nos advierte, a través del artículo 53, que nosotros debemos vigilar el proceso de cabo a rabo, de pe a pa, de principio a fin.
con las actuaciones de cada una de las partes, con las actuaciones del juez, para, si se presenta una violación a los derechos fundamentales, si se presenta una violación a las garantías fundamentales del artículo 69 y otras, que desde el punto de vista del principio de favorabilidad se puedan identificar, entonces yo debo advertirlo, reclamarlo, para que se abra un recurso extraordinario. Digo extraordinario porque es extraordinario desde el punto de vista de la dinámica procesal, pero también extraordinario por su grandeza, si se sabe observar, que es el recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. Dice la ley 137-11 que cuando se presenta una violación a las reglas del debido proceso, inmediatamente se tenga la oportunidad de plantearlo ante un tribunal superior con recurso de apelación o recurso de casación, debe hacerse. Se me violentaron las reglas del debido proceso, me violentó una norma del debido proceso en primera instancia, cuando voy a apelación debo reclamar. No se satisface en apelación lo que estoy pretendiendo, lo planteo otra vez en casación. Porque al hacerlo, me abre las puertas hacia el Tribunal Constitucional a través del recurso de revisión. Y eso le informa también al juez en el proceso. Le informa al juez que si no quiere ver su decisión cuestionada en el Tribunal Constitucional, debe procurar que las reglas del debido proceso se lleven a cabalidad, se cumplan de manera satisfactoria, para que su sentencia no se vea expuesta a los rigores de una revisión. Y ese es quizá el punto nodal de la cuestión de constitucionalización del proceso civil. El tema de que desde que nace el proceso hasta que termina debe ser llevado apegado estrictamente a la norma constitucional para que el Tribunal Constitucional no se vea precisado a revisarlo y a anularlo. Muchas cuestiones quedan pendiente sobre el recurso de revisión, que no es este el escenario para tratarlo, sobre todo porque las cuestiones de carácter orgánico se están imponiendo a las cuestiones de carácter intelectual, según la seña que hace Henry. Y quizás nos vemos precisados a concluir en este punto y en otra ocasión quizás reunirnos, si tendrán la oportunidad, para conversar acerca de otros procesos constitucionales y otros procedimientos constitucionales que es menester conocer para la satisfacción de los derechos fundamentales en sentido general. Yo por mi parte doy las gracias por la oportunidad que me dieron y lo libero para que el aire acondicionado no siga castigando. Muchas gracias. Previamente queremos expresarle nuestras formales disculpas al profesor y magistrado Morissette, y debemos explicarle un poco la temática de la universidad. Profesor, aquí hay estudiantes que vienen de lugares tan distantes como Constanza, Loma de Cabrera, y vienen en un autobús que tiene una hora en específico de partida. Entonces, por eso son las señales de gente. ¿De acuerdo? Así que nuestra formal disculpa en nombre nuestro y de cada uno de los compañeros. Miren bien, dentro del programa nosotros tenemos algo que vamos a realizar a la brevedad, a los fines de darle cumplimiento a lo que ya hemos manifestado. Un compañero de ustedes, el compañero Domingo de Jesús Gómez, en nombre de los estudiantes del curso final de grado, tendrá unas palabras de exhortación, de agradecimiento por lo que ha sido esta jornada. Honorable señor juez, distinguidos directores y facilitadores, apreciados compañeros, buenos días. Buenos días. Nos sentimos muy orgullosos por haber llegado al término de nuestra carrera y haber hecho realidad un sueño que para muchos parecía imposible, por las circunstancias en las que algunos nos desenvolvemos. Y damos las gracias a los facilitadores
por haber contribuido en hacer realidad este sueño. Fue un largo recorrido, pero con muy buenos frutos. Y hoy, como entes de la sociedad, sentimos la satisfacción del deber cumplido. Hemos finalizado nuestra primera meta, pero comienza el reto de cumplir con el compromiso de defender la justicia y los derechos humanos, teniendo como base los principios fundamentales del derecho. Muchísimas gracias. Finalmente, la directora de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Abierta para Adultos tendrá las palabras finales de exhortación y de agradecimiento a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Es emocionante estar aquí, este momento, con cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes que en determinado momento nos hemos encontrado en las aulas, tanto presencial como virtual. Nos encontramos en el pasillo, en los diferentes pasillos de la universidad. Esta es su casa. Es un momento emocionante porque, tal como manifestó Leonte y Henry hace un ratito, es el momento que cuando ustedes atraviesen esa puerta y bajen las escaleras de este edificio, estoy segura que cada uno de ustedes va a tener una reflexión en sus respectivas casas. La reflexión de cómo seré yo como abogado o como abogada en el día de mañana. Recuerden que en la universidad, en las diferentes materias, con los diferentes facilitadores, con lo que ustedes compartieron, siempre primó el término moral. Y estoy segura que mis compañeros facilitadores sustentaron sus facilitaciones en que el abogado que no ejerce apegado a la ética y a la moral no merece llamarse abogado. Ustedes van a salir licenciados en Derecho con su título de esta universidad, pero está en cada uno de ustedes convertirse en abogado. Porque ese profesional que debe actuar apegado a la ética, a la moral y debe comportarse con decoro y moderación, está en cada uno de ustedes ir fomentándose para ganarse el respeto de su cliente. Recordar que no es que terminaron la carrera y cumplieron con cada uno de los requisitos que contiene el pensum, pero ahora la carrera grande va a iniciar, que es la de ustedes fomentarse día a día como buenos profesionales que representan la patria donde quiera que estén. Morimos siendo abogados. Pasan los años y murió el abogado. O sea que cuando nos convertimos verdaderamente en abogados, lo hacemos para siempre. Por eso les exhorto a cada uno de ustedes que estudien, sigan fomentándose, sigan preparándose, porque la responsabilidad que pesa sobre sus hombros es grande. Sobre ustedes estará la responsabilidad de garantizar incluso el patrimonio de su cliente, pero también la de que mañana ese cliente sea un ente multiplicador de muchos clientes para ustedes convertir su oficina en su modo de vivir o su medio de vivir. Recordar que el abogado
reitero, debe estudiar día a día y debe sopesar cada una de la opinión que le dé a su cliente. El cliente le lleva el problema a la oficina. Está en usted como abogado emitirle una opinión, pero que sea la más certera y apegada a la ley. La más apegada a la ley. Recordar que nosotros somos mediadores, somos auxiliares de la justicia. Y como auxiliar de la justicia nos debemos a ella. Por lo tanto, recordar esta frase: el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. No actúe y después piense, porque le puede pesar. Primero, estudie, analice lo que usted va a decir o hacer y luego actúe. Con esto le exhorto. Otra cosa, no todo el dinero se lleva al bolsillo. Primero comenzamos pequeños y vamos creciendo. No vamos a pretender crecer primero antes de nosotros recorrer o ir viviendo las diferentes etapas. Se van a encontrar con muchos que le van a decir que es fácil, pero no es cierto, no es fácil. Y con esto no quiero asustarle, sino que piensen primero que cuando se actúa con ética y moral, que es lo que debe ser, cuando se actúa pegado a la ley, a nosotros nos va muy bien. Así que, primero Dios, poner a Dios en cada caso, poner fe, poner entereza, disposición y responsabilidad, y en 20 años hablaremos. ¿Le parece? Muchas felicidades. Doña Miriam, Finalmente, doña Miriam tiene unas palabritas para ustedes. Sí, son palabritas bien sencillas, porque ya yo creo que ustedes tienen los suficientes conocimientos para actuar apegados a lo que son las leyes y la verdad. Yo como directora del departamento del curso final de grado, de verdad que me siento muy contenta, agradecida, sobre todo del equipo que tengo de facilitadores, por ver que de verdad hicieron en ustedes un cambio, lograron un cambio. O sea, yo noto que el grupo que inició no es el mismo que terminó. O sea, lograron en ustedes un cambio de conducta, un cambio en su comportamiento, en su forma, y eso indica que los conocimientos llegaron. Ustedes han visto que UAPA en los últimos tiempos está formando por competencia, y hablamos currículo por competencia, pero realmente ustedes saben lo que es un currículo por competencia. Una competencia incluye conocimiento, habilidades, destreza, valores, actitudes. O sea, no basta con el conocimiento, con la parte cognitiva. Hace falta que ustedes asuman a partir de ahora esos principios de lo que le habló Morissette en su disertación, porque realmente asumir, abrazar esos principios, primero que aquellos conocimientos, van a hacer que los conocimientos lleguen a ustedes de manera mucho más clara, más precisa, y que su accionar esté apegado a la ética como persona y como profesionales. Yo le deseo a ustedes éxito y gracias por estar aquí todo ese tiempo. Vamos a vamos a tomar unas fotos del grupo como recuerdo y le vamos a entregar al magistrado Morissette un presente de la universidad como muestra del agradecimiento de nosotros por tenerlo aquí. Muchas gracias.